Dios les bendiga en este día a todos. Quiero que me acompañen esta mañana al Salmo 112, versículo 1. De todas maneras lo tenemos allí en pantalla. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Amén. Gracias te damos, oh Padre soberano, Dios trino, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Vamos a ti esta mañana en súplica, en ruego, en oración, para que seas tú, Señor, ayudándonos con tu Santo Espíritu, obrando en nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos entender esta es tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Bendice a nuestros hermanos que vienen en camino, cuídales, guárdales. Los que no pueden venir, sé tú edificándoles, abriendo sus corazones también, su entendimiento, dándoles consolación donde quiera que se encuentren, Padre. Bendice a las iglesias también, hermanas, que se reúnen hoy en tu nombre, Padre. Ayúdame a mí, Señor, a mostrar el propósito de este estudio y mostrar tu gloria, tu cruz, Señor. Dame entendimiento para no errar en el camino de tu palabra, Señor, y ser fiel a tu palabra. Descansamos en ti, en tus promesas, en tus méritos. Amén. Hermanos, ya consideramos el predominio del temor de Dios de esta serie de estudios que hemos denominado el temor de Dios. Consideramos el predominio en el pensamiento bíblico, un tema predominante de verdad en las Escrituras, muy claro. Definimos el temor de Dios en dos sentidos. Hemos visto el sentido del terror, ¿verdad? Del pavor, de miedo, y el otro sentido, que es el de honra, veneración, respeto, ese de dar honor a alguien que está en una posición más alta. Vimos también los ingredientes, ¿verdad?, del temor de Dios. Decíamos que estos ingredientes que componen el temor de Dios eran tener un concepto o conceptos correctos del carácter de Dios. Porque si nosotros no tenemos un conocimiento correcto de quién es el verdadero Dios, obviamente no va a haber temor. Tener un profundo sentido de la presencia de Dios, saber que Dios me está viendo aún en lo más íntimo, en lo secreto. Y una continua conciencia de nuestras obligaciones para con Dios. En la clase pasada vimos la fuente del temor de Dios, que es un regalo inmerecido de Dios. El temor de Dios es algo que Dios pone en el corazón de la persona. También de esta fuente, que es una bendición del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Dios prometió en el nuevo pacto dar a su pueblo un corazón que le tema. Eso lo vimos en Jeremías 32 y Ezequiel 36. También que esa fuente del temor de Dios lo produce la gracia de Dios. Es una obra de la gracia divina actuando dentro de la persona internamente y transformando su corazón. Y también es una obra del Espíritu Santo. Hermanos, en pocas palabras, la fuente del temor de Dios es Dios mismo. Él lo promete, ¿sí? Lo da por gracia, lo pone en el corazón por medio del Espíritu Santo. Y hoy veremos la relación del temor de Dios y nuestra conducta. El temor de Dios y nuestra conducta, las implicancias. Para nosotros entender la relación entre el temor de Dios y nuestra conducta, podemos imaginar el corazón humano como si fuera una tierra de cultivo, ¿verdad? Una tierra de cultivo, imaginemos eso. La tierra por sí sola no produce fruto automáticamente. Todo depende de qué clase de tierra sea y qué se siembra en ella también. Si la tierra es buena, limpia y bien cuidada, obviamente esto va a producir frutos sanos y abundantes.
Pero si la tierra está contaminada, ¿verdad? Descuidado, llena de espinos, lo que crecerá será malo o inútil. De la misma manera funciona el corazón del hombre. El temor de Dios es como esa tierra buena. Cuando el temor de Dios está sembrado en el corazón, comienza entonces a producir frutos visibles en la conducta. ¿Como cuáles? Respeto, ¿verdad? Obediencia, justicia, dominio propio y una vida santa que busca agradar a Dios. Pocas palabras, ese fruto del Espíritu. Pero cuando el temor de Dios no está presente, el corazón se vuelve como una tierra seca o contaminada. Entonces, la conducta se llena de pecado, injusticia, orgullo y maldad. Por eso la Biblia enseña que la manera en que vivimos por fuera, ¿verdad?, es el resultado de lo que hay sembrado por dentro. Eso es lo que vas a reflejar. Así como la calidad de la tierra determina obviamente el fruto, el temor de Dios determina si tienes esa fuente que es Dios mismo obrando en el corazón. Y si tienes ese temor de Dios, entonces la conducta, eso va a reflejar tu conducta. Así que, hermano, si tú tienes temor de Dios, se va a reflejar, en pocas palabras, en tu conducta, tus obras. Bien, si la fuente del temor de Dios es Dios mismo, o sea, esa obra interna, entonces lo que vamos a ver hoy es cómo se refleja esa obra externa. Y lo vamos a plantear esta mañana en dos preposiciones. Dos. Primero, es que el temor de Dios es la tierra santa que produce una vida piadosa, obviamente. Segundo, es que la ausencia del temor de Dios es la tierra impía que produce una vida impía. Bien, veamos entonces la primera. Y preguntamos, ¿cuál es el efecto práctico del temor de Dios en la vida de un hijo de Dios? ¿Cuál? Cuando una persona realmente teme a Dios, eso se nota, repito, en su manera de vivir. No, yo soy temeroso de Dios. Bueno, se tiene que reflejar en tu manera de vivir. No es solo algo que tú dices con la boca, yo soy esto, esto y esto, sino algo que gobierna. Ese temor de Dios es algo que gobierna nuestras decisiones, conducta y la forma de tratar a los demás. Si miramos la Biblia, vemos hombres y mujeres en situaciones muy distintas, pero todos tienen algo en común, que es que tienen temor de Dios. Su vida piadosa nace del temor de Dios. Es como la planta que crece en cierta tierra, ¿verdad? La tierra donde crece la piedad, entonces, es el temor de Dios. Algunos ejemplos. El ejemplo de Abraham. Nosotros sabemos que en Génesis 12, ¿verdad?, Dios llama a Abraham para que dejara su tierra y siguiera la voluntad de Dios. Más adelante, en Génesis 20, Abraham estaba viviendo con su esposa Sara, quien era muy hermosa. Llegaron a un lugar allá llamado Gerar. Allí gobernaba un rey pagano, Abimelech. Abraham conocía las costumbres de esos reyes. ¿Cuáles eran las costumbres de esos reyes? Cuando veían una mujer hermosa, ¿qué pasaba? Podían matar al esposo y quedarse con ella. Por eso Abraham pensó lo siguiente: si el rey ve a Sara, y es hermosa obviamente, me va a matar para quitármela. Entonces decidió decir una verdad a medias. O sea, ¿se acuerdan? Que Sara era su hermana. Dijo que Sara era su hermana. Y era cierto que tenían ese parentesco allí, pero ocultó también que era su esposa. Así que esa media verdad se terminó convirtiendo en una mentira, obviamente. El resultado fue que el rey Abimelech entonces llevó a Sara a su casa, pero Dios obviamente intervino y no permitió que el rey tuviese relaciones con ella. Luego Dios le habló a Abimelech en sueño y le advirtió que estaba en peligro de muerte si tocaba a esa mujer. Entonces el rey fue a donde Abraham
y le reclamó y le dijo, ¿por qué me hiciste esto? Abraham respondió algo muy importante allí, dice, porque pensé que no había temor de Dios en este lugar y que me matarían por causa de mi esposa. Génesis 20:11. Ahora, ¿qué significa lo que Abraham dijo aquí? Prácticamente esto. Abraham estaba diciendo en palabras sencillas, este es un pueblo pagano, obviamente, y aquí no conocen al Dios verdadero. Donde no conocen al Dios verdadero, no hay temor de Dios. Y donde no hay temor de Dios, la gente no tiene freno moral. Es decir, Abraham pensaba que como no tenían no temían a Dios, pues, serían capaces de matarlo para quedarse con su esposa. Ahora, ¿cuál es la enseñanza principal aquí? Este episodio muestra una verdad muy clara. ¿Cuál es? El temor de Dios es el terreno donde crece una vida piadosa. Si el temor de Dios está presente, hay respeto por la vida. Hay límites morales. Hay conciencia del bien y el mal. Pero si el temor de Dios no está, ¿qué va a pasar? La conducta se corrompe. No hay freno interior, moral, y la piedad no puede crecer. Por eso Abraham asumía que solo donde hay temor de Dios puede haber verdadera rectitud. Palabras más sencillas. El caso de Abraham nos enseña entonces, hermanos, el temor de Dios influye directamente en cómo vivimos. No, donde no hay temor de Dios, repito, la conducta se vuelve peligrosa. Así que la piedad práctica, o sea, vivir bien delante de Dios, solo crece en el corazón que teme a Dios. Otro ejemplo, si lo conocen, José, Génesis. De este mismo principio, ahora veamos en la vida de José, tal como lo encontramos en Génesis 42, los hermanos de José, ¿verdad? Habían bajado a Egipto porque obviamente había hambre en su tierra, había escasez en todas partes y necesitaban comprar grano allí en Egipto. Lo que ellos no sabían era que el gobernador de Egipto, el hombre que tenía autoridad para vender alimento, era nada más y nada menos que su propio hermano José, a quien años antes obviamente habían vendido como esclavo. José estaba en una posición muy alta, era el segundo de Egipto. Solo el faraón estaba encima de él. Tenía poder para castigar y tenía poder también para perdonar o ayudar. Cuando sus hermanos llegaron, José los acusó de ser espías, pero en realidad los estaba, no sé si se recuerdan, los estaba probando. Él sabía desde el principio que eran sus hermanos, pero quería ver el estado de sus corazones y se habían arrepentido. Después de tener detenidos por un tiempo, José les habló y les dio una orden. En los versículos 18 y 19 dice, hagan esto y vivan. Y miren lo que dice José, porque yo temo a Dios. Si son hombres honestos, que uno de sus hermanos quede preso, pero ustedes vayan y lleven alimentos para sus casas. ¿Qué estaba diciendo José con esto? José prácticamente les estaba diciendo, no necesito dar muchas explicaciones para que confíen en mí. Solo les digo esto, yo temo a Dios. Para José eso era suficiente razón para que ellos supieran que actuaría con justicia, nada más y nada menos porque él era un hombre temeroso de Dios. Él iba a actuar con justicia. Él no los iba a tratar con maldad, ni con venganza, ni con injusticia, aunque tenía el poder para hacerlo, repito. ¿Por qué? Porque el temor de Dios gobernaba su corazón. El temor de Dios produjo en José entonces honestidad, justicia, misericordia, rectitud en sus decisiones, aunque estaba frente a los mismos hermanos que lo habían traicionado. No abusó nunca de su autoridad. Su temor a Dios fue el freno de su conducta. Ahora, ¿qué vemos en esta enseñanza del ejemplo de José? José entendía, aquí.
José entendía el mismo principio que Abraham. ¿Cuál es el mismo principio? Que el temor de Dios es la tierra donde crece una vida piadosa. Es decir, si el temor de Dios está en el corazón, la conducta será recta. Si el temor de Dios gobierna, la persona será entonces confiable. El trato hacia otros será justo, aun cuando tengamos poder para hacer lo contrario. Sí. José no necesitó de leyes humanas para actuar bien, porque el temor de Dios dentro de él guiaba sus acciones. Resumen, en palabras sencillas, de este ejemplo de José. El ejemplo de José nos enseña que el temor de Dios hace a una persona honesta, produce justicia en el trato con los demás, evita que abusemos del poder o la autoridad, hace que otros puedan confiar en nosotros. Así como Abraham entendió que sin temor de Dios no hay piedad, José demostró que cuando el temor de Dios está presente, la piedad se manifiesta en la vida diaria. Hermano, ¿tienes tu temor de Dios? ¿Se te refleja en tu conducta? Es lo que tenemos que preguntarnos todos. Sí, sí tengo temor de Dios. Bueno, se va a reflejar en tu vida diaria, en tu conducta, tus acciones, tus obras. Otro ejemplo, el temor de Dios nos hace vivir correctamente. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios siempre nos está viendo, aun cuando nadie más nos ve. Hay un ejemplo aquí claro, también Levítico 19:14 dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Entonces en Levítico 19:14 Dios manda no maldecir al sordo, ni hacer tropezar al ciego. Humanamente, ellos no podían defenderse ni reclamar, pero Dios dice que no debemos hacerle mal. ¿Por qué? Porque Él sí ve y oye todo. ¿Qué nos enseña esto entonces? Que nuestra conducta no debe depender de si otros pueden castigarnos o no, sino de que Dios está mirando. Dios está presente siempre. Por eso una persona que teme a Dios es honesta aunque nadie la vigile. Un estudiante, ¿verdad?, no hace trampa en el examen aunque el maestro no esté viendo. Un joven no habla mal aunque sus padres no lo escuchen. Un adulto no engaña en sus negocios ni en sus cuentas aunque nadie lo descubra. Solamente nada más y nada menos que Dios nos está viendo. ¿Será eso poco para tener temor de Dios nosotros? Suficiente, perdón. El temor de Dios también guarda el corazón y los ojos. Obviamente así como Job actuó con sus ojos para no pecar. El que teme a Dios cuida su pureza porque sabe que Dios ve lo interior. Igualmente Nehemías también era otro ejemplo que no abusó de su autoridad para su propio beneficio. ¿Por qué? Porque vivía consciente de que la mirada de Dios estaba sobre él día y noche. Así que el temor de Dios nos hace vivir con rectitud en todo momento, porque nosotros entendemos que más importante que lo que ve la gente es lo que Dios ve. Y cuando esa conciencia se pierde, cuando se pierde esa conciencia de que Dios nos está vigilando todo el tiempo, y vives como si Dios no existiera o no estuviese vigilándonos, también se debilita la santidad en la vida. Thomas Watson decía, el temor de Dios es la raíz de la cual crecen los frutos de santidad. Otro ejemplo, Colosenses 3:12. Colosenses 3:22, perdón, dice así, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres,
sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Pablo explica aquí que hay dos maneras de obedecer. Primero, sirviendo solo cuando los están mirando. Cuando los están mirando, o sea, es cuando alguien trabaja bien solo si el jefe está presente. No, está el jefe. No, ¿verdad? Me voy a fajar, yo creo que eso, voy a fajarme porque el jefe me está viendo. Si el jefe se va, ¿verdad? La persona se relaja, trabaja más, deja de esforzarse, me pongo a ver TikTok, porque la moda es esa. A mí me pasaba hace años que estaba en el trabajo. No, pero, ¿y qué hiciste hoy? No, pero evangelicé en el trabajo. Pero, ¿hiciste tu trabajo? No, pero hice algo mejor, evangelicé. ¿Yo qué? A nosotros se nos olvidaba que nuestro jefe era Dios, y obviamente si yo estaba haciendo otra cosa, porque todo tiene su tiempo, yo estaba deshonrándolo a Él. Pensé que, wow, pues estaba evangelizando en el trabajo, pero dejaba de hacer las funciones que tenía que hacer. Entonces a esto Pablo le llama servir al ojo, es decir, buscar agradar solo a los hombres. Y segundo, sirviendo con temor de Dios. La otra manera es trabajar con sinceridad, sabiendo que Dios siempre está mirando, nuestro primer jefe. Aunque el amo terrenal no esté, Dios sí está. Por eso la persona sigue haciendo su trabajo con responsabilidad, excelencia y buena actitud. El creyente no debe vivir motivado solo por la vigilancia humana, sino por el deseo de agradar a Dios, que en todo lo que hace, aún en las tareas más pequeñas o difíciles. La enseñanza aquí es, no importa si el trabajo es grande o pequeño, desde un rey que gobierna hasta un siervo que hace las tareas sencillas, todos deben servir de la misma manera, con temor de Dios. Por eso el enfoque no debe estar en el ojo del jefe terrenal, no, sino en el ojo del Señor del cielo, que todo lo ve. Cuando vivimos así, nuestro servicio entonces es agradable delante de Dios. Ahora, ¿qué implicaciones prácticas tenemos en este punto? La enseñanza principal es que el único terreno donde puede crecer una vida piadosa es el temor de Dios. No hay otro. Sin ese temor, hermanos, la conducta humana pierde su base firme, la pierde. No tenemos nada. Quita el temor de Dios de la vida de un ser humano y vas a encontrar un sepulcro allí blanqueado, como decía alguien, y dice la palabra. Primero se nos muestra que es un error, y aquí hay unas implicaciones, corregir los problemas morales de la sociedad sin tomar en cuenta a Dios. Este es un error. No, voy a corregir los problemas morales de la sociedad, pero sin tomar en cuenta a Dios. O sea, la ética nace de la relación del hombre con Dios. No hay nada fuera de eso. Cuando las personas dejan de pensar en Dios, hermanos, también pierden el sentido del bien y el mal. Por eso muchos esfuerzos, vemos hoy en día muchos esfuerzos humanos, ¿verdad? Para corregir la conducta, hacemos campañas contra las drogas o el delito y no producen cambios profundos. ¿Por qué? Porque no tocan el corazón ni implantan el temor de Dios. Segundo, se enseña que cuando hay un verdadero avivamiento espiritual, siempre hay cambios sociales y morales, obviamente. Cuando muchas personas comienzan a vivir en el temor de Dios, su conducta cambia. Hay más justicia, hay más respeto, hay más amor al prójimo. La sociedad mejora porque la gente ya no actúa solo por miedo a la ley, sino por la conciencia delante de Dios y el temor de Dios. Por eso que el temor de Dios empieza en los devocionales, hermanos, en los padres a los hijos, de ahí empiezan esas implicaciones del temor de Dios. Los padres deben evaluar su influencia en sus hijos. Un lugar donde más se aprende el temor de Dios, hermano, en casa, en esos devocionales que hacemos allí. Por el ejemplo, la enseñanza y la disciplina. Si los hijos ven una vida doble en sus padres, difícilmente aprenderán a temer a Dios.
obviamente. Sin embargo, también se aclara que cada hijo es responsable de su propia decisión, aunque haya recibido una buena enseñanza. Pero también se debe evaluar la influencia en la escuela, en la iglesia, y si en estos lugares no se enseña el temor de Dios, repito, falta la base del verdadero conocimiento. Así que la iglesia especialmente debe también preocuparse más por formar corazones reverentes a los cabezas de hogares, para que a su vez ellos inculquen a sus hijos y a sus esposas, o mantener ocupados también a los jóvenes en cosas, no en entretenimiento como hacen en las iglesias, danzarinas y espectáculos, sino formándolos en las enseñanzas bíblicas. En conclusión, este primer punto, el temor de Dios debe cultivarse en el hogar, la iglesia y la formación de los hijos, porque solo sobre esa base puede crecer una vida verdaderamente piadosa y así va a ser una sociedad moralmente sana. Recordaba unas palabras que decían que lo que tú eres en tu casa, en lo secreto, eso es lo que tú eres en todos lados. A veces uno puede ser como una fachada, ¿verdad? Pero lo que tú eres ahí en secreto, ese temor de Dios, lo que tú haces en lo secreto, eso es lo que eres en todos lados. Bien. Segundo punto, tierra impía que produce una vida impía. Así como el temor de Dios es la base de una vida piadosa, la Biblia enseña que la ausencia del temor de Dios es la base de una vida impía. Es decir, cuando una persona no teme a Dios, su conducta termina desviándose. 3 textos clave. Ahí tenemos el primero. Romanos 3:18, Pablo dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto explica la raíz del pecado humano. No hay temor de Dios. Las personas viven, deciden y actúan sin pensar en Dios, como si Dios no existiera, sin tomar en cuenta su ley, su juicio ni su salvación. Es como alguien que, decía el pastor Martín, alguien que mira después de un flash, que tú tomas un flash y ves un punto brillante, ves un punto allí brillante en todo. Bueno, el hombre, el impío vive así, en esa conciencia, planea su día, sus deseos, sus metas sin pensar en Dios, todo lo ve así blanco. Pero el hombre piadoso vive viendo el punto del temor de Dios en todo lo que hace. Así que John Owen decía esto: el hombre que ha perdido el temor de Dios ha perdido el freno más fuerte contra el pecado. Eso, ha perdido el freno más fuerte contra el pecado. Otro texto aquí clave, Salmo 10, lo puede leer en casa completo, la mente del impío, le llama el pastor Martín. Este salmo muestra cómo piensa el malvado. ¿Cómo piensa el malvado? Persigue a los débiles, oprime y hace injusticia. Pero la raíz de su conducta está en esto: Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Han sacado a Dios. Y no significa que niegue que Dios exista. No, sino que vive como si Dios no viera ni juzgara nada. Incluso llega a pensar, como dice allí, Dios ha olvidado, nunca verá. Para poder entonces vivir en maldad, el impío trata de sacar a Dios de su mente para vivir en maldad. ¿Por qué? Porque sabe que si pensara seriamente en Dios, ¿verdad?, su conducta tendría que cambiar, obviamente. Entonces, otro texto claro aquí también, Malaquías 3:5, la razón del juicio. Dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, este pasaje habla de la venida del Señor, ¿verdad? Que vendría a purificar su templo, pero también a juzgar al pecado.
Menciona muchos pecados, vemos allí hechicería, adulterio, mentira, opresión, injusticia social, indiferencia al necesitado, pero todos tienen algo en común, ¿qué es? Porque no me temen. El temor de Dios, porque no me temen. Todos estos pecados tienen eso en común. Es decir, la raíz de todos esos pecados es la misma falta de temor de Dios. Ahora, ¿qué aprendemos en estos versículos? Donde no hay temor de Dios, la vida moral se corrompe. El hombre vive sin referencia de Dios. Saca a Dios de sus pensamientos, ¿verdad? Para poder pecar sin freno. Por eso la ausencia del temor de Dios produce una vida impía. Así como la piedad crece en la tierra del temor de Dios, la impiedad crece en la tierra donde ese temor está ausente. ¿Quiénes serían los claros ejemplos aquí de esto? No solo viven sin temor de Dios los que son abiertamente malos, sino también los que parecen muy religiosos por fuera, pero no tienen un corazón que realmente teme a Dios. El ejemplo más claro aquí son los escribas y los fariseos. Jesús los llamó hipócritas, ¿verdad? Porque hacían cosas religiosas. ¿Qué hacían? Oraban, daban diezmos, ofrendas, ayunaban, pero lo hacían para que la gente nada más los viera y los alabara. Al ojo, ¿verdad? De las personas. No para agradar a Dios. Eso demuestra que su religión entonces era externa, de apariencia, de fachada, pero sin el verdadero temor de Dios en el corazón. Así que el temor de Dios verdadero hace que una persona busque agradar a Dios, aunque nadie lo vea, repito. Su mayor deseo es la de Dios y su mayor temor es desagradarle. Pero los hipócritas viven para la mirada de los hombres todo el tiempo. Por eso Jesús dijo que parecían justos por fuera, pero por dentro estaban llenos de pecado, de engaño. Tenían la forma de la religión, pero no su poder ni su realidad interior. Cuando el temor de Dios desaparece del corazón, también empieza a destruirse la moral de toda la sociedad. Eso es así. Se usa la ilustración aquí de una casa, utiliza el pastor Martí. Dice, puede destruirla, esa casa, poco a poco por fuera, o golpear sus cimientos hasta que todo se derrumbe. Asimismo, cuando se quita el temor de Dios, el fundamento de toda la estructura moral termina derrumbándose y cayendo. La única manera, mis hermanos, de restaurar la verdadera piedad es volver a poner el temor de Dios en el corazón de las personas por medio del Evangelio, mostrando quién es Dios, su santidad, su juicio, su amor y también su gracia en Cristo. Cuando las personas entienden esto, aprenden a temerle y a vivir para agradarle de verdad. Juan Calvino decía, no sé si lo copié aquí, no. Juan Calvino decía, la verdadera piedad consiste en una reverencia unida al amor de Dios. Ahora, de todo esto, ¿cuál es el testimonio entonces del incrédulo? Entonces tenemos aquí el testimonio del incrédulo. La falta del temor de Dios explica por qué el incrédulo vive como vive. Sus decisiones, su conducta, sus acciones y su forma de pensar están marcadas por esto. No toma en cuenta a Dios, por eso miente, porque no tiene temor de Dios, miente, hace trampa, desobedece y vive sin preocuparse por agradar a Dios. La raíz no es solo la mala conducta, obviamente, sino que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto también puede verse aún en las personas religiosas, ¿verdad? Que dicen seguir a Cristo, pero viven ciertas áreas de su vida, como el uso de su tiempo, el día del Señor, sin pensar en la voluntad de Dios. No, pero es que yo creo en Dios, pero no está aquí, haciendo lo que debemos hacer, ¿verdad? El día del Señor. La enseñanza es, entonces, que si el temor de Dios no está en el corazón, ese será el patrón de vida hasta que la persona venga a Cristo.
si no viene a Cristo, siempre va a ser ese patrón de su vida. ¿Quién es el único Cristo que puede implantar ese temor verdadero? Para terminar, la idea principal de este estudio entonces es que el temor de Dios es la base que determina la conducta humana. El temor de Dios es la base que determina la conducta humana. Así como la calidad de la tierra determina el fruto que produce, el estado del corazón, si tiene el temor de Dios o no lo tiene, determina la manera en la que la persona vive. Si vive piadosamente, tiene temor de Dios. Si no vive piadosamente, obviamente no tiene el temor de Dios. Donde no hay temor de Dios, entonces brota una vida impía, desordenada y pecaminosa. Por tanto, la conducta externa del hombre, repito, lo que es por fuera, externo, es el reflejo de una vida interna. La presencia o la ausencia del temor en el corazón. Hermanos, el temor de Dios no nace naturalmente en el ser humano, sino que es un regalo de Dios. Acuérdense de la fuente. Es una obra de la gracia producida por el Espíritu Santo. Es una bendición del nuevo pacto y es aquí donde el Evangelio se vuelve indispensable. El hombre por naturaleza vive alejado de Dios, sin temor de Dios. Su corazón es tierra impía. Por eso su conducta es pecaminosa. Pero el glorioso Evangelio, Dios revela su santidad, justicia y juicio, y eso despierta un temor reverente. Dios muestra su amor al dar a su Hijo, y esto produce adoración y gratitud. Cristo muere en la cruz del Calvario para perdonar el pecado, y esto limpia la conciencia. El Espíritu regenera el corazón e implanta el verdadero temor de Dios. Como dice el Salmo 134, pero en ti hay perdón para que seas temido. El Evangelio entonces no elimina el temor de Dios, sino que lo establece correctamente, como decía alguien, un temor filial, reverente, amoroso, que mueve a obedecer. Hermanos, evaluemos nuestra conducta diaria. Si tememos a Dios, se notará en cómo hablamos, trabajamos, cómo tratamos a los demás y usamos nuestro tiempo. Tenemos que vivir conscientes de que Dios lo ve todo. No solo cuando nos observan aquí en la iglesia, ¿verdad? En el trabajo, en la plaza, sino en los secretos también. Estudio, trabajo, finanzas, pureza, en todo. Servir para agradar a Dios y no a los hombres. Como vimos en Colosenses ahorita 3, trabajar, obedecer y servir con sinceridad de corazón como para el Señor que nos observa. Cuidar la pureza del corazón como Job, que hizo pacto con sus ojos, pensamientos y deseos. Así que el temor de Dios no es solo comportamiento externo, también implica pureza en lo que piensas y lo que deseas. En lo que piensas y deseas está Dios. Cuidado. No abusar de autoridad tampoco o ventaja. Como José y Nehemías, el temor de Dios frena la injusticia. Si tienes poder, responsabilidad o influencia, hermano, úsala con justicia, recordando que Dios te pedirá cuenta. Cultivar el temor de Dios en el hogar. Padre, modelando con ejemplo, ¿verdad? Enseñanza y disciplina bíblica. Si tú temes a Dios, hermano, si tú temes a Dios, cabeza de hogar, tu familia lo notará, lo va a notar. Busca iglesias que promuevan reverencia verdadera, no solo entretenimiento, distracciones, sino formación del temor de Dios. Thomas Watson decía esto: el temor de Dios es la guardia del alma. Si esa guardia se levanta, la santidad entra. Pero si esa guardia cae, el pecado toma el control. Amigos que están aquí sin Cristo, reconocer la raíz del problema no es solo la mala conducta, es ausencia del temor de Dios. El problema no es solo lo que tú haces cosas malas. El problema más profundo es que estás viviendo sin tomar en cuenta a Dios.
entender por qué la vida moral se desordena, ¿verdad? Cuando una persona vive sin pensar en Dios, hermanos, amigos, no tiene un freno interior fuerte. Por eso termina tomando malas decisiones. Cuidado con solo parecer religioso, amigo. Ir a la iglesia o hacer cosas religiosas no significa que temas a Dios. Lo importante no es la apariencia, sino el corazón. Por eso tienes que nacer de nuevo. Recuerda que Dios sí juzga. Como decía el Salmo 10, que pareciera que no, Dios no está ahí o no ve. Pero Dios sí juzga. Aunque ahora parezca que nada pasa, Dios ve todo y un día, amigo, te pedirá cuenta. Vivir sin temor de Dios tiene consecuencias. Reconoce que necesitas un cambio del corazón. No basta con proponerse ser mejor. Se necesita que Dios cambie el corazón y ponga temor dentro de la persona. Así que, amigo, ven a Cristo. Solo Jesucristo puede perdonar tus pecados y darte un corazón nuevo que realmente tema a Dios y quiera agradarle. Me despido con esto, hermanos. Como dice el Salmo 112:1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es verdaderamente bendecido el que teme al Señor, hermano. El que tiene temor de Dios no ve sus mandamientos como una carga gravosos, sino que se deleita en obedecerlos y su conducta cambia porque desea agradar a Dios. Y donde hay temor de Dios, hay obediencia gozosa. Amén.